El día de hoy nosotros estamos iniciando con esta clase. El día de ayer yo envié en la guía, yo había mandado en la actividad, había mandado al revés los temas, pero hoy vamos a ver el que tocaba aparentemente ayer en sus actividades de trabajo, ¿no? Vamos a hablar nosotros hoy sobre la lengua quinche. ¿Cuál será nuestra destreza? Nuestra destreza a desarrollar es la siguiente: indagar y explicar aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Como ya nosotros hemos hablado en otras ocasiones con respecto a inicio de año, hablamos con respecto sobre el origen de la escritura, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la escritura fue muy importante para lograr que el ser humano pudiera comunicarse. Porque antes, ¿verdad? Antes de que surgiera la escritura, ¿a través de qué se comunicaba el ser humano, Melanie Macías? Melanie Macías, ¿a través de qué se comunicaba el ser humano? Buenos días. No me lo recuerdo, en antes o como ya ahora. Antes de que apareciera la escritura. Antes de que apareciera la escritura. Se hacían en las paredes unas figuritas, con ellos se comunicaban. Ya, antes que apareciera la escritura como tal, se comunicaban a través de imágenes, ¿verdad? Y también lo hacían a través de manera oral. Entonces, esa es una de las manifestaciones propias del ser humano al momento de expresar su conocimiento, al momento de comunicarse. Cada vez que utilizaba la lengua, ¿verdad?, como una forma de comunicación con el paso del tiempo, pues descubrieron la escritura. Primero comenzaron con la lengua oral, de ahí descubrieron lo que eran los pictogramas, ¿verdad?, que yo les decía que era una especie de imágenes de figura que ellos desarrollaban, ¿dónde? En las paredes. De ahí, pues, comenzaron a descubrir la escritura como tal y ya comenzaron a darle sonido a las palabras, a la manera que ellos se comunicaban, ¿verdad? Tenían sonido. Señor González, por favor, no esté acostado. Siéntese, por favor. O voy a proceder a retirarlo de la clase. Señor González Edinson, ubíquese bien, por favor. No tiene por qué estar acostado. ¿Qué sucede con esta lengua, no? La lengua quinche, como usted acaba de leer, y dentro de la destreza dice que vamos a indagar y explicar aportes culturales. La lengua quinche como tal es muy importante, ya que esta lengua forma parte de algunos pueblos o civilizaciones del centro de América. Cuando nosotros hablamos de la lengua de América del Sur, ¿verdad?, viene a nuestra mente de inmediato los incas. Los incas, o el idioma de los incas, que era el quechua, y en el Ecuador que se habla el quichua, de la misma manera hace referencia a la lengua quinche que se habla en Centroamérica, o en especialmente donde surgió o donde se encontró los mayores indicios, que fue en Guatemala. Ahora, la lengua quinche, que se ha considerado como una lengua importante, vital, tal como el quichua, expresa lo siguiente. Dice, la lengua quinche es una de las lenguas mayas, mire, ¿de qué idioma se desprende? De las lenguas mayas, cercanas al cachiquel, que era una ubicación dentro de Guatemala. Recordemos que las civilizaciones más grandes que han tenido América, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles fueron las civilizaciones más grandes que ha tenido América? Levante la mano si alguien sabe cuáles han sido las civilizaciones más grandes que ha tenido América. Nadie sabe cuáles fueron las civilizaciones más grandes que ha tenido América. A ver, les recuerdo, les hago una correlación entre asignaturas. Las civilizaciones más grandes que ha tenido América fueron 3, más grandes y muy importantes, aunque también existieron otras civilizaciones, ¿verdad? Pero estas otras civilizaciones no alcanzaron el desarrollo científico, económico, político, social, como la alcanzaron estas 3. En América se desarrollaron 3 civilizaciones grandes, que fueron la civilización inca, la civilización maya
y la civilización azteca. Estas tres civilizaciones fueron las que alcanzaron mayor desarrollo. Usted me dirá, hermano, pero estamos en lengua y parece que estamos nosotros hablando de estudios sociales. Recuerde que en la educación relacionamos con otras ciencias, ¿sí? Déjese tranquilo el cabello que no se le va a caer. En la educación relacionamos nosotros la educación de lengua con otras ciencias, sea con la matemática, sea con estudios sociales, sea con historia, una infinidad de asignaturas. Por esta razón es que nosotros hablamos o les hago hincapié en que hubieron tres civilizaciones grandes dentro de Mesoamérica, que teníamos los incas, los mayas y los aztecas. Ahora, el libro clásico de la lengua es el Popol Vuh. A este libro o esta parte, este fragmento que fue descubierto, ¿verdad? Dentro de los territorios de Guatemala llamado Popol Vuh, que fue puesto por escrito usando letras españolas por un nativo hablante del Quinche a mediados del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que los españoles llegaron a los territorios de lo que hoy es Centroamérica, Guatemala, le enseñaron el idioma, aprendió el idioma quinche un español. ¿Y qué hizo? Comenzó a traducir el libro denominado Popol Vuh. Cuando ustedes estén en cuarto, en quinto año de colegio, ustedes allí van a hablar acerca del Popol Vuh. Dentro de la materia de literatura también lo van a continuar viendo. Y van a hablar mayores referencias sobre este texto. Ahora, el original se ha perdido, no existe. Lo que han ido sacando son pequeños fragmentos de lo que se ha podido extraer de partes, ¿sí? De estas agrupaciones o de este grupo que habitó los pueblos aborígenes en la localidad de Centroamérica, específicamente en Guatemala. Por esta razón es que aquí yo les he colocado un pequeño mapa, ¿sí? Yo aquí les he colocado un pequeño mapa donde están la mayoría de lugares en Guatemala con sus idiomas. Tenemos dentro de la escritura en Guatemala se habla el alfabeto latino, hoy en la actualidad. Lenguas mayenses, tenemos el quincheano, el mameano, el quicheano mayor, el quicheano, el quinche, el hachi y el quiche. Todos estos idiomas, ¿verdad? Todos estos idiomas que estas personas desarrollaron en su época fue con la finalidad de comunicarse. Así como en nuestra parte de América del Sur, los incas desarrollaron el quichua, ¿verdad? Y en el quechua, perdón, y en el Ecuador se habla el quichua. Hay una similitud, pero no suenan iguales sus palabras. Mientras que el quechua utiliza palabras con vocales A, E, O, en el quichua del Ecuador se utiliza más la I y la U. Carece de las vocales A, E, O, mientras que en el quechua utilizan más esas vocales. Ahora, el Popol Vuh como tal, vamos a pedir por favor que nos ayuden con la lectura. Vamos a trabajar esto. El Popol Vuh, vamos a pedirle por favor a Jonathan Salazar que lea el primer recuadro. Activa tu micrófono, Jonathan Salazar. Cierra tu micrófono, Salazar, no se escucha. Se nota mucho, se siente mucha intervención. Gracias. Por favor, cierre su micrófono, Salazar. Por favor, Anthony Guerrero, lea el primer recuadro. El Popol Vuh. El Popol Vuh, traducido como el libro del consejo o el libro sagrado, es un relato sobre la creación del pueblo maya, quinche, establecido en lo que hoy es Guatemala. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos una pequeña parte relacionada al Popol Vuh, ¿verdad? Que es un libro del consejo o libro también sagrado. Podemos decir que para estos pueblos guatemaltecos, ¿verdad? Originarios en esta zona, se podía considerar
como el libro sagrado para ellos, que para nosotros viene a ser las Sagradas Escrituras, la Biblia. Para ellos este libro se lo consideraba con este índole, ¿no? Sagrado. De ahí tenemos la segunda parte. Por favor, léame el segundo texto, Dylan Morán. Active su micrófono, Dylan. Lea, por favor, Dylan. ¿Qué pasó, Dylan? No puede activar su micrófono. Levante entonces la mano para activárselo de manera directa. A ver, vamos a darle opción a Bianca. Bianca Torres, por favor, lea. Los textos antiguos fueron creaciones orales anónimas colectivas. No todas las culturas poseían una forma definida de escritura, que no es necesariamente era la suya. Muy bien, gracias, Bianca. ¿Qué sucedía con estos textos? Primero debemos identificar esta parte, que el Popol Vuh o la mayoría de textos que se habían creado, se habían desarrollado para aquella época, dentro de su lengua, dentro de su escritura, dentro de la fonética que ellos habían adquirido, ¿verdad? Estos textos eran orales. ¿Cómo orales? Que se traspasaban de generación tras generación. Lo que el papá le enseñaba al hijo, cuando ese hijo crecía, le enseñaba a quién? A sus hijos. Y cuando esos hijos de los hijos crecían, le enseñaban a sus hijos. Y de esta manera se iba desarrollando una cultura oral. Aparte, eran anónimos. ¿Por qué eran anónimos? Porque las personas para aquella época, o los escritores, los que promulgaban este tipo de conocimiento, ¿verdad? No tenían el valor porque tampoco sabían que era necesario o era importante que se conociese quién nos había escrito. Simplemente lo desarrollaban, lo comunicaban también de forma oral primero, pero una vez que se hacía conocido pasaba de generación tras generación, pero no había el interés, ¿verdad? Como lo hay ahora. Si hay hoy en día, por ahí alguien medio escribe unas 2 palabritas y ya le ponen sus iniciales, ¿sí o no? Por ahí alguien medio escribe un verso y le pone sus iniciales. Ah, es que yo lo escribí, dice. En esa época no había ese interés. Por esa razón es que la mayoría de sus relatos eran como anónimos y también eran colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que podían ser escritos, podían ser compuestos u organizados por algunas personas. Cada quien vertía o componía una parte y lo que hacían era unificarlo. Continuamos. El último recuadro, por favor, léalo, Anaí Vega. Buenos días. Hola. Tal es el caso del Popol Vuh, el libro sagrado de la cultura maya quinche, que hacia el año 1550 fue transcrito en lengua quinche con caracteres latinos. La primera versión en castellano se realizó 300 años después. Muy bien, gracias. ¿Qué sucede con este grupo? Con esta adaptación que le hicieron al libro. Porque ya sabemos que estuvo escrito en idioma quinche, pero lo fueron traduciendo o lo fueron llevando a las letras latinas hasta que después de 300 años fue traducido al castellano normal. ¿Sí? O sea, no fue fácil. Perdón, hubo un proceso donde para conseguir, ¿verdad?, la caracterización de ese texto, para tener el conocimiento de ese texto, no fue de un día para otro, no fue de un año. 300 años pasaron para tenerlo ¿en qué? En la versión castellana. Veamos ahora qué más tiene. Lea, por favor, estudiante Puzda. Active su micrófono. Lea, Puzda. El libro se estructura en varias partes en función de su argumento. En el preámbulo se evidencia la intencionalidad del texto, las
Las 4 partes siguen tratan del origen del universo y el ser humano, las narraciones míticas y legendarias, la historia del pueblo y sus caudillos. Finalmente se encuentra la consolidación de la comunidad. Muy bien, gracias. Para algunos escritores y estudiosos de esta materia, ellos indican que tal vez estos pueblos, como no tenían el conocimiento, ¿verdad? No tenían la sabiduría para desarrollarlos así, lo que hicieron fue escribir una narrativa. Cuando vinieron los españoles y lo tradujeron, lo llevaron al castellano y todos estos arreglos que le hicieron, ahí le fueron dando sentido o le fueron dando un orden establecido, ¿verdad? Una introducción, un argumento, un preámbulo, que es la introducción, y de esta manera fueron dándole sentido al texto. Porque tal vez en sus inicios, pues, este pueblo, este grupo de personas, no tenía ese conocimiento veraz para confirmar lo escrito. Continúe con la lectura, por favor, el estudiante. Yair Álvarez, active su micrófono, Yair. Active su micrófono, Yair, por favor. Yair, ¿tiene problemas? Active su micrófono, por favor, Samantha Díaz y Lea. Buenos días, hermano. Buenos días, Lea, por favor. El Popol Vuh fue, como todo libro sagrado, de un sentido a todo lo existente y es la base para explicar el origen de la vida, la naturaleza, los seres humanos y los dioses. Es considerado como una de las obras más importantes de América prehispánica. Muy bien, gracias. Ahí tenemos nosotros, Popol Vuh, una vez más conocido como libro sagrado, explica el origen de la vida, la naturaleza, los seres humanos y los dioses. Es considerado como una de las obras más importantes en América prehispánica. Muy bien. Lea, por favor, el siguiente texto. Vamos a leer el capítulo, el primer recuadro. Voy a pedirle, por favor, que me lea el primer recuadro. Esta es una parte del Popol Vuh. Léame, por favor, Johnny Ortiz. Bueno, mi hermano, Buenos días. establece la relación de cómo todo estaba en suspenso, calma, silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Es la primera relación, el primer discurso. No había personas, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, bosque, solo el cielo existía. Gracias. Active su micrófono, por favor, Jesús Ron y Lea. Aparte, ya mismo ni se le ve a usted ahí. Ubíquese bien. Active su micrófono y lea, por favor. Lea, por favor, Jesús. Active su micrófono. ¿Cuál? El cuadro número 2, o sea, no está prestando atención a la lectura. Lee el cuadro 2 que dice, no se manifestaba. No se manifestaba la faz de la tierra, únicamente estaba en el mar, en la calma, y el cielo en su extensión no había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de una existencia. Gracias. Le recuerdo que debe de sentarse bien. Yo tengo que observarle a usted y medio se le nota una parte de su hombro. Ya, ahí vemos, sigue la descripción con respecto a el Popol Vuh y cómo estaba estructurado. Y la última parte, por favor,
Le voy a pedir que me ayude leyendo al estudiante Nicole Castro. Buenos días, profe. Buenos días. Solo había inmovilidad y silencio en la oscuridad. En la noche, solo el creador, el formador, Tepeo, Bukumat, los progenitores estaban en el agua, rodeados de la claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Bukumat, de grandes sabios, de grandes pensadores en su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo. Este es el nombre de Dios, así contaba. Ya, muy bien. Ahí tenemos la lectura, ¿verdad? Complementaria con lo que tiene que ver al capítulo 1 de el Popol Vuh. Si usted se da cuenta, todo este fragmento que nosotros acabamos de leer de esta primera parte, trata de darnos a conocer cómo fue la creación del mundo, cómo estaba conformado, cuándo aparecen los peces, cangrejos, árboles, ¿verdad? Cómo se manifiestan. Y aparece el nombre de también de sus dioses. Si usted puede analizar, siempre estas culturas antiguas han tratado, ¿verdad?, de dar a conocer cómo fue la creación, cuando nosotros también podemos tener, ¿verdad?, con claridad, un texto bíblico que nos habla de la creación, nos habla de cómo fue creado el hombre, que fue creado a su imagen y semejanza. No hay que copiar eso, por favor, cuidado. Solo esto es para explicar. La actividad son las que ustedes desarrollan según su actividad que recibió en esta semana. Entonces, las innumerables culturas, ¿qué tratan? Tratan de explicar, ¿qué cosa? Lo que sucedió con la vida humana, cómo llegó a crearse. Pero nosotros que ya tenemos conocimiento, ¿verdad? Tanto en formación cristiana y los que se han venido educando en nuestra institución, sabemos que Dios es creador del cielo y de la tierra y que en 7 días creó todo y el último día descansó, ¿verdad? Vamos a pasar, por favor, a la actividad de la clase, que está relacionada con su actividad de la semana. La primera pregunta dice, la lengua quinche, ¿a qué idioma perteneció? Vamos a ver, ¿alguien se recuerda? ¿A qué idioma perteneció la lengua quinche? ¿Alguien se recuerda? Levante la mano. Yo hice énfasis en la primera parte cuando comencé a trabajar esto. A ver, tengo acá por el chat, me dice Francesca, a Guatemala. Bueno, Guatemala, recordemos que es el lugar actualmente donde se desarrolló. Acá me dice Malabé a Quechoa. Josué Har y Cristel Benítez. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a ver la respuesta. Tenemos ahí. Al idioma maya. La lengua quinche se desprendió del idioma maya. ¿Ya? Me gustaría, por favor, que participe levantando la mano para poder abrir su micrófono. ¿De qué habla el Popol Vuh? Vamos a ver, ¿de qué habla el Popol Vuh? Levante su mano, por favor. Muy bien, Johnny Ortiz. Activa tu micrófono, Johnny. Hermano, es un relato de la creación del pueblo maya. Ya, dice Johnny, es un relato de la creación del pueblo maya. ¿Alguien más que tal vez tenga otra idea sobre qué habla el Popol Vuh? A ver, por el chat tengo algunos que me indican, hermano, sobre la creación del mundo, la creación. Parece que tienes problema con tu internet, Emily Peralta, porque no he recibido ningún mensaje más con respecto a que no puede observar la diapositiva. Sobre sus dioses, me dice Dayana. Es el relato de la creación de los pueblos maya quinche. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta entonces. Es un relato sobre la creación del pueblo maya quinche. Muy bien.
¿Qué características tenían los textos antiguos? Vamos a ver quién lo anotó, quién le prestó atención a esa parte que leímos. ¿Qué características tenían los textos antiguos? A ver, Francesca, activa tu micrófono. Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos Era días. donde se ponía en las paredes era con barro o algo así con la mano y ponían dibujos para explicar como un texto o una canción o un idioma. Ya, gracias por tu participación. Vamos a ver, o alguien que tenga otro comentario que quiera añadir, quiera quitar, quiera renovar la idea. ¿Alguien más? Acá tengo dentro del chat, veo que algunos me indican, por ejemplo, el caso de Cristín Carrillo, dice, fue puesto por escrito usando letras españolas por un nativo hablante de Quinche a mediados del siglo XVI. Ya, vamos a ver. Dice el Popol Vuh, un relato maya Quinche. Otro me indica los peces y la creación. Fueron creaciones orales anónimas. Vamos a ver cuál será el que más se apega. Dayana también dice creaciones orales anónimas y colectivas. Trataban de dar de respuesta al origen del ser humano. Vamos a ver cuál es la respuesta que más se pega. Dice, era un relato sobre la creación del pueblo maya Quinche. Y aquí faltó. Ahí faltó la respuesta de esa. Ahí se ha copiado mal la respuesta, chicos. La respuesta de esa es que eran anónimos para Anaí Vega y para Moreira. En la pregunta 3, chicos, hay que corregir, ¿sí? Hay que corregir en la pregunta 3, ahí he escrito mal. Eran anónimos, eran orales y eran de manera colectiva. Esa es la respuesta 3, por favor. Ahí hay que corregir eso. Eran anónimos, eran orales y de respuesta colectiva. ¿Ya? Y la última, ¿qué puede explicar el Popol Vuh? Y ahí está la respuesta. ¿Qué puede explicar el Popol Vuh? El origen de la vida, la naturaleza, los seres humanos y los dioses. ¿Aplicaba qué cosa? Aplicaba 4 áreas importantes: la vida, la naturaleza, los seres humanos y los dioses. Entonces, verifiquemos la respuesta, por favor. Verifiquemos las respuestas. En la primera, la lengua quincha, ¿a qué idioma perteneció? Al idioma maya. Segundo, ¿de qué habla el Popol Vuh? Es un relato sobre la creación del pueblo maya quinche. Y tercero, tenemos qué características tenían, que les dije que ahí se ha colocado mal la respuesta. La respuesta era características que eran orales, ¿qué más? Eran anónimos y eran colectivos. Y la cuarta, el origen de la vida, la naturaleza, los seres humanos y los dioses. Muy bien, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna interrogante, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna interrogante que podamos buscarle solución? Indíquemelo, por favor, para poder contestar su interrogante. ¿Sí? Puede escribírmelo por el chat si desea. ¿Ya? Entonces, muy bien. Bajo esas preguntas, dice hermano, el portafolio, ¿cómo se lo envía? ¿En carpeta o en un portafolio solo? A ver, chicos, con respecto al portafolio, el portafolio es una carpeta grande, puede ser un folder, donde usted tenga dividido, ¿verdad? Por asignatura, las diferentes actividades. Por ejemplo, en mi portafolio, haga de cuenta que este es mi portafolio. Un ejemplo, las primeras 25 hojas le pertenecen a matemáticas. Y acá viene una carátula y es el portafolio, comienza la parte de lenguaje. 30 hojas. Otra carátula, viene el de ciencias. O puede darse el caso que algunos lo hayan hecho por división, ¿no?
lo tenga dividido, otros lo tengan en cuaderno o en carpetas separadas. Lo importante es que el día que usted tenga que presentar, deba tenerlo todo en orden, con fechas, con carátulas, buena presentación, nada de hojas arrugadas. Si usted tiene desarrollado en Word, debe de imprimirlo, aunque sea en blanco y negro para que no gaste tanto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si lo tiene en cuaderno o en carpeta, no importa. El día que usted vaya a la institución, su representante vaya a la institución, ¿verdad? Usted lo envía. Recuerde enviarse el libro, el cuaderno, la carpeta, el folder con el nombre al curso que pertenece, para que así su representante no diga, ¿y en qué curso está mi hijo? ¿O en qué curso está mi hija? Sino que ya usted le indique en la carpeta a qué curso pertenece, ¿sí? Eso con respecto a la actividad. Observemos rápido para ver, después de haber hecho la corrección. Mire, así queda la actividad. Parece que se paralizó esto. Ahí va, ahí va. Tenemos problemas, se paralizó esto. A ver. Ahí quedan, eran orales, anónimos y colectivas. Así debe de quedar, por favor, su actividad. Ya hicimos la corrección. Recuerde pasar como una letra y de manera entendible. Muy bien, señores estudiantes, me despido esta mañana de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que puedan continuar con sus actividades y puedan hacerlo de manera excelente. Muchas bendiciones. Hasta nuestra próxima clase.